La semana anterior nuestro programa trataba de dos niños que eran los protagonistas de un crimen. En el caso de esta noche, Depredadores trata de un caso contrario. Nuevamente los niños vuelven a ser el blanco de un criminal. En este caso, de alguien que es conocido hoy día como el hombre más odiado de Bélgica, el conocido pederasta Marc Dutroux, capaz en su momento de enterrar vivas a dos niñas. Comenzamos. De la ya larga lista de hechos terribles que hemos estudiado en nuestro programa, sin duda los que nos resultan más incómodos, más terribles, son los que afectan a los niños. Por eso el programa de esta noche es especialmente delicado. Muy buenas noches, César, bienvenido al programa una vez más. Hola, buenas noches, David. Dispuesto esta vez digamos, adentrarte en la mente de una persona que verdaderamente llevó a cabo unos actos absolutamente terribles, ¿no? Absolutamente atroces. Como tú bien has dicho, el apelativo que se le dio fue el hombre, el ser humano más odiado de Bélgica, y la verdad es que, repasando sus antecedentes, se le coge cariño. No es de extrañar que hiciera de todo. Eso, que sobraran voluntarios en su país para descuartizarlo vivo, porque tuvo su fama y su notoriedad precisamente por especializarse en el secuestro, tortura, violación y asesinato de niñas y adolescentes. Y en su largo proceso judicial, dilatado proceso judicial de 8 años, al final, en el 2004, por fin llegamos a una sentencia en la que se le llegó a condenar, que luego ya explicaremos más adelante, por 3 asesinatos, por 8 violaciones y 6 secuestros con reclusión. Eso, aparte de lo que llevaba ya recorrido en su currículum penal de antes. Datos escalofriantes, pero vamos a ver primero quién es exactamente Marc Dutroux. Vamos a ver su ficha y a continuación no solo entraremos en su número de crímenes, sino algo todavía más aterrador, en su modus operandi, en lo que hacía con las víctimas. Veamos la ficha. Nombre: Marc Dutroux. Edad en el momento de la detención: 40 años. Número de crímenes: 3 asesinatos, 6 víctimas secuestradas y violadas sistemáticamente y 2 violaciones. Naturaleza de los crímenes: asesinato, secuestro, reclusión y violación, pederastia. Fecha de los crímenes: junio de 1995, agosto de 1996. Lugar de los crímenes: Arlon, Bélgica. Perfil criminal: asesino, sádico, pederasta. Marc Dutroux. Vamos a ver, César, ¿nos puedes contar un poquito su perfil? A raíz me refiero sobre todo de su pasado, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos sobre él? Pues yo hablo del perfil criminal, porque estos antecedentes psiquiátricos no me constan. Lo que sí que me constan es que era me refiero a nivel familiar, a nivel un psicópata criminal muy completico, que no le faltaba de nada, porque ha sido condenado por robo, por estafa, por violación, por asesinato, por narcotráfico, etcétera, etcétera, que dicen que comenzó su carrera como violador y como secuestrador en el 83 y que por ello fue ya, nada más de por 5 personas, ya fue condenado en su día a cumplir 13 años de cárcel por el secuestro y la violación de 5 niñas. O sea, eso ya antes de estos hechos, ¿no? Y aún cuando estaba en periodo de libertad vigilada, cuando estaba, según parece, se le redujo la condena por buena conducta, cuando estaba siendo, se supone que aún en régimen abierto, pues fue cuando cometió, en el año 95-96, cometió estos crímenes que son objeto del programa de hoy, ¿no? Marc Dutroux había estado en la cárcel, como ha adelantado César, por esas primeras violaciones. No llegó a cumplir toda la condena por buena conducta. Y esto claro, nos lleva a pensar algo que ya hemos estudiado en algunos otros casos. Si te acuerdas, César, el tema de si un delincuente sexual pues realmente se cura o no se cura al cumplir condena. Porque claro, es tan frecuente la reincidencia en delitos de este tipo de criminales. Pero es que este es más, ¿no? Que decir, este hombre tenía múltiples habilidades que le hicieron ser muy valioso en el mundo de la delincuencia.
Era electricista, pero nunca ejerció de electricista, porque se montó un próspero negocio de secuestro y de violación y de difusión de tráfico de cintas de vídeos. Porque todo lo que hacía lo grababa. Exacto, o sea que participó en el crimen organizado. O sea, no estamos hablando simplemente de un pervertido que iba... que aleatoriamente coge una víctima y... Estamos hablando de un delincuente perteneciente a una mafia organizada. Pero era un delincuente que no actuaba solo. Eso es una cosa que yo te voy a preguntar ahora mismo, ¿no? Porque junto a él tuvo a la que entonces era su mujer, su segunda mujer, aparte de otros cómplices. Claro, a mí, como a los telespectadores, nos llama mucho la atención el hecho de que pueda haber una persona cercana que coopere a la hora de llevar a cabo tan terribles hechos, ¿no? Estoy hablando ahora de su mujer. Sí. ¿Cómo es posible que una mujer, viendo lo que está haciendo el marido, pues se preste a apoyarlo? Su mujer, ¿O me vas a decir Michelle que Martin. eso es amor o qué es? Bueno, ella declaró que estaba acobardada, que era presa de una secta, que estaba intimidada, que era una mujer maltratada, pero eso lo declaró lógicamente en los tribunales. También tuvo que admitir que había participado en la filmación de los vídeos cuando su marido violaba a las niñas. Estamos ahora, pero que te interrumpa, viendo tanto a Madu Tru como a cómplices de su mujer. Igualmente, admitió que fue la responsable de dejar morir de hambre a 2 niñas de 8 años y por eso se le juzgó y se la condenó. Y al final le han correspondido, yo creo que justamente 25 años de condena por complicidad. Tú dirás, ¿cómo puede estar esta pareja, no? Aquí la tenemos. ¿Qué es lo que les unía, no? La mujer. Pues les unía en un negocio solamente, era porque había más cómplices, ¿no? Pero, oye, perdona que te interrumpa, pero ya que estamos viendo la imagen de la mujer, de cara a los telespectadores quiero que se fijen bien, porque he de decir que esta señora fue capaz de dejar morir a 2 chicas de hambre y sed en el sótano de la casa de los Dutroux. Hasta ese punto. Sí. Perdona, continúa, porque así los telespectadores se hacen mejor idea, una idea más completa de quién estamos hablando. Entonces, ¿solamente era una cómplice en el negocio, en la asociación criminal, o había algo más? Quiero decir, este hombre había formado anteriormente una familia, tenía una exmujer y 3 hijos, y con esta señora pues no sabemos qué tipo de relación sentimental tenía, pero en todo caso, si había algo sentimental, es posible que hubiera algo sentimental, pero desde luego dentro de una relación absolutamente perversa. Quiero decir, tú dirás, alguien como este, sádico, pederasta, etcétera, etcétera, psicópata y un montón de calificativos más, una persona que era capaz de maltratar así, ¿podía alguien ver algo atractivo en él? Pues yo creo que sí. Otra persona, una mujer que posiblemente estuviera igual de enferma o con una enfermedad complementaria a la suya. Vamos. ¿Tú crees que tenía miedo? Lo digo porque como ella misma adujo pues, el hecho de que se maltrataba y que tenía miedo, ¿tú crees que eso es una excusa? Porque verdaderamente es difícil que incluso por miedo seas capaz a lo largo del tiempo que duró, porque la penúltima de sus víctimas estuvo 80 días prisionera. Sí, Quiero decir había miedo, pero hemos visto que en otros casos que en relaciones sadomasoquistas hay sádicos que sus parejas disfrutan de ese miedo, de ese sometimiento, de esa humillación, entonces, de esa anulación de personalidad, de ese maltrato. O sea que podía haber miedo, pero desde luego esta persona decidía estar ahí y participar en el matrimonio y participar en el delito. Luego hablaremos de lo que hacía Madu Tru con sus víctimas. Desde luego no era algo rápido. Las secuestraba, grababa lo que cometía con ellas, que eran violaciones, pero antes de dar paso a una descripción más detallada, tanto de los hechos como de lo que vino a continuación, vamos a ver el vídeo que recoge pues lo que es la historia de Madu Tru y, bueno, incluso diríamos pues hasta el final, hasta el propio juicio. Vamos a verlo. Marc Dutroux, un electricista belga de mediana edad que no llegó a ejercer como tal, siempre vivió de la delincuencia. Inició su carrera de violador con apetencias pederastas en 1983 y fue condenado a 13 años de cárcel por 5 secuestros y violaciones. Salió de prisión en 1992 por buena conducta y en 1995 emprendió una nueva serie de crímenes que, una vez detenido, aseguraría fueron encargados. Se dedicaba a secuestrar niñas a partir de 8 años, a las que encerraba para violarlas continuamente, lo que grababa en vídeo. 2 intentaron escapar, por lo que las ejecutó enterrándolas vivas. Por la misma época mató a uno de sus cómplices, Bernard Weinstein. Un dato podría apoyar su historia de que tras él se oculta una organización criminal. Siempre manejó grandes sumas de dinero y cuando fue detenido en 1996 tenía 20 cuentas bancarias.
No parece que el secuestro y tortura de menores, por cuenta propia, dé tantos beneficios. Marc Dutroux secuestró en 1996 a su última víctima, Laetitia Delz, de 14 años. Sin embargo, un amigo de la niña logró apuntar casi toda la matrícula del vehículo del pederasta y poco después la policía lo detenía. Egocéntrico y engreído, la vanidad parecía ser el punto débil de Dutroux, de lo que se sirvió el inspector Michael Desmoulins para lograr que el asesino confesara lo que había hecho con todo lujo de detalles. Dutroux, complacido por su fama, cayó en la trampa de llevar a la policía hasta el zulo donde mantenía ocultas a sus víctimas, un sótano de 7 metros cuadrados en su propia casa y las tumbas de las niñas que ya había matado en el jardín. El testimonio de una de las 2 niñas supervivientes, Sabine Dardenne, que sufrió 80 días de violaciones desnuda y encadenada, junto a los 2 cadáveres que se encontraron en la casa, sirvió para demostrar la culpabilidad de Dutroux y su exmujer, Michelle Martin. Sabine Dardenne publicaría más tarde un libro sobre su cautiverio. El jurado popular y los jueces del Tribunal de Justicia de Arlon condenaron al pederasta Marc Dutroux a cadena perpetua sin atenuantes. Michelle Martin fue condenada a 30 años de cárcel y otro cómplice, Michel Leliev, a 25. Marc Dutroux es considerado el hombre más odiado en Bélgica. Marc Dutroux además hizo gala de una cierta imaginación, puesto que cuando secuestró a sus rehenes, cuando las iba secuestrando, se inventaba historias para hacerlas más dóciles a sus propias pretensiones, ¿no? Por ejemplo, se inventaba pues, que los padres se negaban a pagar rescate por ellas. Exactamente, César, ¿esto a qué responde? ¿Cómo es posible que él se planifique así? Pues yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Mentira y manipulación de las niñas, ¿no? De las pobres mentes infantiles. Se convertía ante sus ojos, intentaba convertirse ante sus ojos, en vez de en su secuestrador y su captor, intentaba convertirse en un salvador. Porque él tenía intentaba convencer a la niña de que escribiera cartas a sus padres, pidiéndoles un rescate, pidiéndoles dinero, cuando eso no era cierto, las cartas acababan en la basura, para tenerla a la niña medio engatusada. También le transmitía mensajes como que su madre quería que aprendiese el amor a través del sexo, que amase el sexo, para que eso le diese pie que se dejase esta niña violar o que consintiese las violaciones. O sea, toda serie de estrategias pues dentro de lo que es eso, el aprovecharse de la niña y explotar a la niña. Vamos a pasar ahora a lo que es el perfil de las víctimas. ¿Había un tipo concreto que buscaba Dutroux o en general lo único que buscaba era juventud? Bueno, juventud yo diría casi infancia, porque si no me equivoco, las víctimas más jóvenes que tuvo tenían 8 años. Eran mujeres. Fue condenado por violación de mujeres de 8 a 19 años y lógicamente había un móvil entonces de pederastia, ¿no? de chicas jóvenes, aparte del móvil de la explotación comercial. Y en este caso es especialmente importante el papel de una de las víctimas que fue rescatada en el verano del 96, en agosto del 96. Sí, la vemos en imagen ahora. Una tal Sabine, que entonces tenía 12 años. Uno de los momentos más sensacionales del juicio de este hombre fue la comparecencia, el careo, 8 años después, ya convertida en una mujer, ¿no? y presentándose como principal prueba de la acusación, el llegar y ver al hombre que la había tenido retenida, que la había tenido torturándola, violándola casi diariamente durante 80 días. Y no obstante, bueno, vamos a pasar, iba a preguntarte ya directamente sobre, como has hablado un poco de los 80 días, un poco sobre cómo actuaba con ellas, pero antes de eso, sí me gustaría centrarnos ahora en el modus operandi. Antes de hablar de qué hacía con ellas, ¿cómo las conseguía? Porque lo único que sabemos es, si no me equivoco, que en cualquier sitio podía secuestrarlas, ¿no? Es decir... Sí, a mí no me constan exactamente, sé que era un secuestrador, entonces no sé exactamente cómo secuestraba, pero desde luego era un secuestrador, entre comillas, profesional, era un delincuente habitual que había hecho anteriormente ya había sido condenado por secuestros, y esos secuestros no eran como habitualmente suelen ser, para pedir rescates. O sea, esa no era la... Sí, eso entramos ahora. Consigue su víctima, su materia prima, y entonces ¿qué? ¿Qué aguarda a una niña que ha caído en manos de Marc Dutroux? Pues la aguarda que la traten prácticamente como una muñeca hinchable. Así de triste es el asunto. Las metía en un zulo de 6x6, alimentándolos con restos,
y se dedicaba a, solo salían de ahí para ser violadas y filmarse esa violación. O sea, las usaba sus cuerpos, no solamente para desahogar sus apetencias aberrantes, sino además para, lo que digo, la explotación comercial y el tráfico de vídeos sádico-pederastas. Llegó a matar a 2 de ellas, o sea, llegó a matar directamente a 2 de esas niñas porque intentaron escaparse, y además, como tú has recordado al principio, no las mató de cualquier manera, las mató enterrándolas vivas, a 2 niñas de 17 y 19 años. Madre mía. Las víctimas estaban encadenadas, ¿verdad? Utilizaba grilletes para tenerlas encadenadas y de ese lugar, de ese sótano, solo las sacaba para proceder a las violaciones sistemáticas y a otras prácticas. Vamos a ver, a pesar de este comportamiento tan brutal, lo cierto es que, hablando de Sabine, de la penúltima víctima, se descubrió que el violador, el pederasta, sí había accedido a algunas de sus peticiones. Parece un ligerísimo rasgo de humanidad en semejante monstruo. De hecho, el último rapto se produjo porque Sabine había pedido compañía. ¿Cómo explicas que una persona tan monstruosa como esta tenga aparentemente esa cierta debilidad? ¿O es que no lo es? No sé, es que este hombre pretendía mantenerlas vivas el mayor tiempo posible y que no le dieran demasiados problemas para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Quiero decir, ¿pero cedió? Es decir, ¿por qué tenía que ceder a cualquier petición? ¿pero tú crees que cedió? Yo creo que le hizo pensar a esta pobre que era la culpable de haber secuestrado a otra niña. Quiero decir, una de las declaraciones de esta pobre Sabine cuando estaba retenida con 14 años era: pues eso, pues por favor déjame lavarme la ropa, por favor dame un poquito más de comida que tengo hambre, y otra era: por favor me encuentro muy sola, ¿no? Sí, está saliendo ahora. Me encuentro muy sola, y dijo: bueno, pues como te encuentras sola te voy a buscar compañía, y a continuación secuestró a una niña de 16 años, ¿no? Entonces, pero vamos, eso exactamente es una maniobra perversa que desde luego yo creo que lo último que busca es el bienestar de la cría, ¿no? Más lo contrario, ¿no? Hacerla sentir culpable y tener otra víctima más, pues para poder seguir ejercitando su Vemos su ahora ciclo, una foto ¿no? del día del juicio, cuando ya efectivamente, claro, víctimas que van ahí a declarar. En cualquier caso, entonces queda demostrado, por tanto, que no tiene ningún rasgo de humanidad, que incluso esos atisbos que parecía de ceder eran continuaban con su estrategia de manipular a sus víctimas para tenerlas todavía más dóciles a sus Sí, pretensiones. es que anteriormente sí que hemos estudiado casos de pederastas, que tienen gente que tiene impulsos pederastas, que los asumía más o menos bien o más o menos mal. Incluso llegamos a ver el asesino este de la matanza Amis, ¿no? Que era un hombre que tenía unos impulsos pederastas que no los podía asumir, llegó a suicidarse y a matar un montón de niñas, pero había un sufrimiento. En este caso no vemos ningún tipo de atisbo de sufrimiento, al revés, hay una utilización de ese impulso de pederasta precisamente para montarse un negocio alrededor de esto, ¿no? Sí, de eso hablaremos después, porque una de las preguntas que tenemos reservadas para César no es una pregunta lógicamente psiquiátrica, pero si por los datos que se manejaron estamos hablando de un criminal aislado o más bien dentro de una banda. Pero a eso todavía no contestes, porque de eso hablaremos después. Como has mencionado el tema ahora de la pederastia un poco en general, de diferentes tipos de pederastas, sí que pues, un poco el telespectador, un poco el ciudadano, sí que asiste asombrado últimamente como a un resurgimiento de ese tipo de delitos, ¿no? Se asiste cada vez con más frecuencia, afortunadamente, a la detención de redes de pederastia en Internet. ¿Qué ocurre? ¿Que es un tipo de delito que está ahora increciendo? ¿O por qué? ¿Y por qué? ¿Qué busca un pederasta exactamente? ¿Por qué el perfil, los niños o las niñas? El comunicado de UNICEF nos recuerda que 1 millón de niños anualmente entran a formar parte del mercado del sexo a nivel mundial. Y el hecho de que sea o no creciente, eso hay que tener muchas dudas, que decir, a veces ya hemos visto cómo la forma de manejar la información pues hace que pensemos que las cosas son cada vez peores, y no, simplemente es que cada vez somos más conscientes. Y son más visibles, ¿no? Son más visibles, y además cada vez las toleramos menos. Quiero decir, los derechos del menor, desde luego en nuestro país y en los países civilizados, son cada vez más importantes, y eso hace que consideremos conductas pues de explotación infantil mucho más fácilmente que en otros países, tanto de explotación no solamente sexual, sino laboral, para la guerra, y realmente en esos países pues lo han hecho así toda la vida, y bueno, en nuestros ojos de europeos civilizados, pues realmente muchas veces nos escandalizamos por cosas que realmente pues nos alertamos demasiado, precisamente porque
nosotros tenemos una serie de adelantos. Claro, es una cuestión de percepción, ¿no? Eso, pero una serie de adelantos que hemos podido lograr, pero que no todas las culturas tienen esta serie de este trato tan excepcional a la vida humana y desde luego a los derechos del menor. O sea, esto es una suerte en vivir en un país como España y en una sociedad como la europea, que no todo el mundo tiene esta suerte. Hay una pregunta que siempre también hacemos en este programa, es sobre los remordimientos, los hipotéticos remordimientos del asesino. Claro, después de hablar de que fue capaz de enterrar a 2 chicas vivas, de que pretendía prolongar al máximo la vida de las niñas para seguir torturándolas y violándolas, casi es una pregunta que sobra, ¿no? Verdaderamente. Este ser no tiene ningún tipo de remordimiento ante lo que hace. Duerme muy tranquilo. No sé cómo duerme. El caso es que no hubo ningún tipo de muestra de arrepentimiento. Hizo una declaración pública en el momento del juicio, como que sentía mucho todo lo que había hecho y lógicamente la víctima le dijo que se metiera el... Claro, es que eso es una estrategia de abogado, ¿no? Exacto. Eso suena. No suena de todo menos a sincero, ¿no? Y entonces da la sensación de que, como tú bien dices, dormía bastante satisfecho consigo mismo, ¿eh? Incluso orgulloso de lo que había hecho porque estaba siendo protagonista, estaba siendo una de las caras que ocupaban más, así fue una de las caras que más portadas ocuparon durante los años que duró el juicio. Entonces el hombre sí que, de alguna forma, varios artículos hablan de eso, de ese orgullo, esa vanagloria, de sentirse tan importante y tan protagonista por sus hazañas. Vamos a pasar a otro tema sorprendente, que parece como muy alejado de lo que estamos hablando. Hemos hablado de, pues eso, de asesinato, de tortura, y ahora vamos a hablar de vanidad. Recordemos que Marc Dutroux es detenido gracias pues, al testimonio de un amigo de la última víctima que logró anotar parte de la matrícula del coche con el que utilizaba el pederasta para secuestrar a sus víctimas, y fruto de eso la policía acabó llegando hasta él. Pero eso fue solo el comienzo porque no tenían suficientes datos ni pruebas para acusarle de nada. Y fue la vanidad lo que permitió, en principio, que la policía llegara más lejos. ¿Nos puedes contar eso exactamente, tanto los hechos como el papel de la vanidad dentro de la personalidad terrible de Marc Dutroux? Esta declaración es del inspector de Moulin, que fue el encargado del caso, fue uno de los más competentes, porque sí que, desde luego, fue un desastre toda la investigación, y no es que lo diga yo, es que eso es objetivo y se ha demostrado. Pues este inspector, que fue el que verdaderamente conoció y fue el más habilidoso a la hora de desentrañar toda la trama, pues habló de que la vanidad era el punto débil de este hombre. O sea, lo dejó claro. Es más, tirando de esa vanidad, le consiguió sacarle esos datos que hicieron que dar con el paradero del zulo y con los restos de las niñas enterradas. O sea que parece que ese rasgo de su personalidad sí que fue detectado por diversas personas que trataron con él, ¿no? Eso, que se sentía especialmente orgulloso de lo que había hecho, ¿no? Vamos a ver ahora, a continuación estaríamos hablando ya del tema de si Marc Dutroux actuaba solo o por el contrario lo hacía dentro de una banda. Pero antes de eso vamos muy brevemente a publicidad y enseguida desentrañamos otro de los enigmas de este terrible personaje. Por lo visto, Marc Dutroux, como ha señalado ya el doctor Paumart, grababa lo que hacía con sus víctimas y probablemente no para uso propio. Eso nos lleva directamente al tema. Marc Dutroux, aparte de la complicidad de su mujer, ¿realmente actuaba dentro de un entramado criminal o no? Parece ser que no era un pervertido solitario, como otros casos que hemos visto, sino que era el líder de una banda. Y parte de la banda acabó siendo juzgada y acabó siendo sentenciada. Uno de sus cómplices lo mató él mismo, lo ejecutó. Y ese ha sido uno de los problemas que ha habido y de las cosas que se han dicho en el juicio, ¿no? Que si este hombre realmente era una punta del iceberg de toda una trama de tráfico de pornografía infantil en el que se habían implicado personalidades importantes del país, porque la verdad es que hubo toda una concatenación de errores judiciales y policiales, en este caso, reconocidos a nivel público. O sea, fue una sucesión. Ya desde el principio, este es un hombre que estaba en libertad condicionada y vigilada, y fíjate lo que hizo. Vaya vigilancia. Luego se perdieron pruebas, luego se llegó a escapar, incluso en el 98, fíjate,
se llegó a escapar durante un corto periodo de tiempo y llegó a provocar eso, La dimisión de algunos dimisión, cargos ¿no? de un alto. públicos. Entonces, se habla de que este hombre, por lo que sea, no se le quería, vamos, se le temía porque debía tener un cierto respaldo o su silencio era importante y que podía ser el cabecilla de una red mucho más de lo que nos esperamos, ¿no? De una corrupción que podía estar llegando hasta puestos muy altos de la jerarquía del país. Y al margen de que pues, se baraje la posibilidad de que esté dentro de esa banda que comentas o bien actúe solo, el tema del nivel de organización que tiene este criminal. ¿Es un criminal organizado o no? Es obvio que es un crimen absolutamente organizado, ¿no? O sea, es obvio que son varias personas unidas con propósito de... Había también el Michel Elièvre, que era un toxicómano, luego también fue encausado y juzgado y sentenciado por otro narcotraficante, que no me acuerdo cómo se llamaba, con él, ¿no? Pues precisamente porque era el enganche que tenía, quiero decir la mujer, por supuesto, y algún otro que seguro que no nos hemos enterado. O sea, este era el cabecilla de eso, de una banda de malhechores, que se dedicaban a eso. A traficar con las imágenes que Y comprobaban. a otras cosas, ¿no? Que no solamente eso, sino que traficaban con, pues, según tengo yo entendido, pues con drogas, también movían falsificaciones de documentos, de matrículas, o sea, se dedicaba un poco, era bastante polivalente, ¿no? En el sentido del delito. Sí, además ya ha señalado el doctor Paumar en el comienzo del programa pues que verdaderamente Madu Turu era una persona que estaba ya muy habituada al delito, es decir, la pederastia era una cosa más, pero él ya se movía muy bien en esos mundos de delincuencia. Vamos a pasar ahora a lo que es el juicio. Me imagino que una vez que se descubrieron los cuerpos, porque además las imágenes de los informativos fueron muy famosas, se hicieron porque efectivamente se veía cómo los policías desenterraban cuerpos en el jardín. Supongo que eso a la hora de la verdad sería definitivo para condenar a Madu Turu. Sí, bueno, de momento nada más lógicamente rotundo que en un juicio que la declaración de la propia víctima, ¿no? Que hizo ese gran esfuerzo, ¿no? de tener ese careo 8 años después con su agresor. Ella lo hizo no solamente por el juicio, sino lo hizo también, según ha declarado ella en noticiarios e incluso en el libro que ha llegado a publicar, un poco se lo debía a sí misma, ¿no? Como propia catarsis, como una propia terapia, una forma de enterrar, ¿no? De enterrar esos fantasmas y poder ya zanjar esa página tan terrible de su vida. Entonces, pues eso, esta chica pues podéis entender que fue la principal prueba de la acusación. Que se tradujo en sentencias de, bueno, él de cadena perpetua. Cadena perpetua, pues por lo que he comentado al principio, por 3 asesinatos, o sea, fueron los 2 de estas chicas que enterraron y luego el otro mafioso sí, el cómplice que también ejecutó. traficaba con él, exacto. Y luego, aparte de estas del secuestro de estas chicas, secuestro, reclusión y violación y tortura de estas chicas, pues había violado a otras 2 más, a otras 2 eslovacas creo. Entonces pues se le recopilaron ahí todos los antecedentes y que tardó 8 años en instruirse toda la investigación y se le aplicó cadena perpetua, ¿no? Nos parece poco, ¿no? O sea, yo creo que incluso una pena tan terrible son cosas que nos mueven tanto para todo el daño que ha hecho. Las entrañas, ¿verdad? Que es que le deseas eso, no solamente que cadena perpetua, sino que le pongan un compañero de habitación que sea más grande y más cariñoso que él para que le haga compañía durante el resto de su vida. La verdad es que son cosas que nos remueven tan al fondo que nos inspiran este tipo de sentimientos de venganza. Al pensar en los 80 días de sufrimiento de la penúltima víctima, casi nos recuerda esto pues, a una categoría que podíamos establecer como de secuestros de larga duración. Natasha, por ejemplo, en Alemania, lo que ocurre es que son casos muy distintos, ¿no? Es decir, cuando una persona se permite el pasar el umbral del crimen para tener bajo su poder recluida una persona durante largo tiempo, supongo que las motivaciones pueden ser muchas. Claro, ahí está el móvil del poder y el móvil sádico. Si este hombre seguro que era un sádico, ¿eh? O sea, y empleaba ese sadismo. Incluso la forma de tenerlas encadenadas. Claro, o sea, empleaba esa dominación
de las niñas y ese hacerles daño y ese torturarlas. Tampoco quería que se muriesen porque ahí estaba ese control. No era desaforado, no era una cosa impulsiva, ni era una cosa descontrolada. Él sabía para qué las quería vivas y sabía pues, que las quería tener medio engañadas. Eran mercancía. Eran esos trozos de carne, como he dicho antes, ¿no? Eran mercancía que si se morían pues tenía que ir a secuestrar otra, con lo cual pues cuanto más le aguantasen, mejor. Una pregunta como psiquiatra. ¿Es bueno para una persona años después acudir al juicio y enfrentarse cara a cara con la persona que le hizo sufrir de esa manera? Yo lo pregunto, ¿no? Entiendo que es algo útil para la justicia, pero ¿cómo afecta eso a una víctima? Pues muy interesante lo que estás diciendo, porque ese es un momento, es un proceso, ¿no?, de reencuentro, ¿no?, con la persona objeto del trauma, que de alguna forma sí que es necesario para superar ese trauma, pero no de cualquier manera, en cualquier sitio y en cualquier momento. Quiero decir, a lo mejor no coincide el momento de esa persona con el trámite administrativo de tener que declarar. Quiero decir que sí que hay una necesidad psicológica de tener que elaborar esto para poder superarlo y que en ello, pues bueno, pues hay personas, esta chica en particular lo dijo claro, se lo recomendaron así, incluso llegó a escribir un libro, ¿no?, para acabar de ordenarse la cabeza, para acabar de estar, digamos, en paz consigo misma, con sus fantasmas, con sus sentimientos, pero eso es una necesidad muy individualizada y en un momento muy individualizado del proceso de superación del trauma. Entonces a veces eso está contraindicado, porque a veces te piden chicas que vayan a testificar cuando están en una fase absoluta de pánico, de negación y que prácticamente se van a poner a llorar y se van a desencadenar una crisis de ansiedad o de histeria. Entonces hay que ver el momento y la manera, o sea, pero desde luego es un punto muy importante, ¿no?, en el proceso de recuperación de esa mente. Y ya va a terminar tu dictamen final, es decir, un poco, ya sé que lo has ido un poco pues, citando a lo largo del programa, pero ahora te pediría que concretaras, eso sí, siempre con la documentación que tenemos, un poco cómo explicarías tú. Pues mi diagnóstico, Supongo que un poco de todo, ¿no? Bueno, mi diagnóstico es de cabronazo, yo te lo digo ya así, porque no hay datos que hagan interpretar a este hombre o la conducta de este hombre como objeto de una enfermedad. Quiero decir, sí que es un psicópata narcisista y pederasta, pues que ha hecho de esas cualidades, ha hecho su medio de vida, ¿no? O sea, es un delincuente profesional de una rehabilitación absolutamente dificilísima, porque pertenece a esa población de riesgo de personas difícilmente rehabilitables, y lo que tiene que hacerse es proteger la sociedad, neutralizar a este sujeto como sea, de acuerdo a la legalidad de cada país, ¿no?, de por vida, ¿no? Entonces, al menos los datos que tenemos, y son muchísimos los datos que se tienen de este hombre, dejan claro, ¿no?, que no hubo ningún tipo de atenuante, de eximente por trastorno mental, vamos, que su comportamiento fue absolutamente deliberado, o sea, deliberado y acompañado y gratificado y compensado, pues, vamos, y que se le cogieron cuando se le capturó a este hombre, pues tenía no sé cuántas cuentas corrientes, o sea que... Y él mismo llevó a la policía a enseñarles ahí, como presumiendo de lo que había hecho. Por eso es el rasgo narcisista que tienen los antisociales o trastornos narcisistas de la personalidad, que hace que nosotros podamos caer en la trampa de admirarles, y desde luego este sujeto es de todo menos objeto digno de admiración. No, hombre, desde luego, la condena que se le impuso, que fue cadena perpetua, claro, eso se traduce en unos 30 años. Tampoco el concepto de cadena perpetua no conlleva un carácter vitalicio, realmente, hasta su muerte. Pero incluso con la cadena perpetua se señaló en sentencia un margen de aumentar otros 10 años cuando acabara esto. O sea, verdaderamente, también allí la justicia consideró que era una persona cuya capacidad de recuperación era prácticamente nula. Efectivamente, lo importante en estos casos es proteger a la sociedad y nada más. Bueno, pues muchas gracias, César, por ayudarnos una vez más a trabajar estos temas tan inquietantes que ojalá cada vez pues tengan lugar con menor frecuencia. Os recordamos el correo electrónico para que nos enviéis vuestros comentarios, vuestras observaciones, es depredadores@ztv.es. Y nada más, nos vemos en la cita de la semana que viene con un nuevo caso inquietante. Buenas noches.